El silencio en el comedor era un peso físico denso y sofocante. 30 oficiales condecorados estaban petrificados, sus tenedores suspendidos sobre sus platos. El general Richard Blackwell, un hombre que parecía tallado en granito y arrogancia, acababa de llamarme escoria. La palabra flotaba en el aire, un veneno destinado solo a mí, pronunciado con una sonrisa cruel y complacida. Mi corazón latía contra mis costillas, un tamborileo frenético en la quietud, pero años de entrenamiento mantenían mi cuerpo inmóvil. Mi expresión era una máscara de neutralidad cuidadosamente construida. Simplemente le sostenía la mirada, negándome a darle la satisfacción de una reacción. Entonces, una silla chirrió contra el pulido suelo. Mi comandante, la capitana Eva Rostova, se levantó. Era una mujer de intensidad silenciosa, cuya presencia comandaba más respeto que la fanfarronería de cualquier general. Miró directamente a Blackwell, su voz peligrosamente calmada mientras cortaba la tensión. General, dijo. Cada sílaba, una esquela de hielo. Quizás no estaba leyendo la Operación Nightingale. El rostro del general se ensanchó. La confianza Smack desapareció, reemplazada por un stark pánico repentino, como si lo hubieran golpeado. El nombre, una palabra que nunca debió haber oído, lo había cambiado todo en la sala. Todo había comenzado 2 semanas antes, en una barbacoa familiar dolorosamente familiar. Mi tío Mark, un sargento primero retirado que cree que el verdadero trabajo militar terminó cuando él lo hizo, estaba dando cátedra junto a la parrilla. Me vio hablando con un invitado y se pavoneó, echando un brazo pesado sobre mi hombro. Esta es mi sobrina, Anya, anunció con una risa condescendiente. Ella también está en el ejército. Empuja píxeles en Fort Meade. El escuadrón friki uniformado. Me estaba presentando a un joven y ambicioso mayor, el ayuda personal del general Blackwell. El mayor sonrió con suficiencia, sus ojos llenos del mismo desdén casual que había visto toda mi vida. ¿Oh, comando cibernético?, preguntó, su tono dejando claro que no era una pregunta real. ¿Así que te encargas de los chismes del general? Respondí con una vaga y amistosa evasiva, pero el daño estaba hecho. No era solo el aguijón de las palabras. Era el eco de 1000 otros momentos. Era el recuerdo de mi padre elogiando a mi primo por simplemente alistarse, las navidades pasadas explicando que mi trabajo era más que jugar en un ordenador. Una narrativa se había solidificado. Una semilla de falta de respeto plantada en el único círculo donde podía destruirme profesionalmente. No era una soldado. Era una broma. Mi tío creía que estaba bromeando. No tenía idea de que acababa de pintar un objetivo en mi espalda para un hombre que creía que el único soldado de verdad era uno cubierto de barro. Para entender por qué una palabra en una cena podía acabar con la carrera de un general, hay que entender la guerra que él no podía ver. Para mi familia, el honor era algo que se podía ver. Era un uniforme impecable, un rifle colgado del hombro, el polvo de un campo de entrenamiento. Tenía un sonido, el crujido agudo de un saludo, el rugido de un sargento instructor. Mis contribuciones, sin embargo, eran silenciosas. Existían en un mundo de abstracciones, de flujos de datos encriptados y defensas digitales invisibles. Y como no podían verlo, simplemente optaron por no hacerlo. Esta verdad nunca se sintió más real que en Navidad. Mi primo, recién salido del entrenamiento básico, era el invitado de honor, paseado por la sala de estar como un héroe conquistador. Tenía historias de barro y flexiones, de ser desmantelado y reconstruido. Era tangible. Era real. Mi padre, un hombre que siempre quiso un hijo que siguiera sus pasos de infantería, le levantó la copa durante la cena. Su voz estaba cargada de un orgullo que nunca antes había escuchado dirigido a mí. Por un verdadero guerrero, retumbó y toda la familia vitoreó. Más tarde, cuando intenté compartir mis propias noticias, mi voz sonó pequeña en la ruidosa habitación. Mencioné que había recibido una felicitación formal por un análisis de red complejo que me había llevado meses perfeccionar. Mi padre simplemente me dio una palmada condescendiente en el hombro, sus ojos ya escaneando la sala en busca de alguien más interesante con quien hablar. Eso está bien, cariño, dijo con una sonrisa despectiva. Cualquier cosa que te mantenga a salvo detrás de un escritorio. Las palabras no solo hirieron. Me borraron. No se trataba de seguridad. Realmente no. Se trataba de legitimidad.
Para él, mi escritorio era un escondite, no un campo de batalla. Me convertí en la chica del teclado, un apodo que todos adoptaron con cruel indiferencia. Y mientras mi padre se daba la vuelta, no solo sentí el aguijón de ese único comentario. Sentí el peso de las clases de guitarra que nunca tuve porque el dinero era escaso, solo para verlos comprarle a mi primo un nuevo juego de protecciones de fútbol americano. Una semana después vi el portátil destrozado que tuve que reemplazar yo mismo durante la universidad. Era la misma negación familiar, la confirmación silenciosa de que mis pasiones, mis habilidades, simplemente no contaban en la contabilidad familiar. Eran un pasatiempo. Mi padre era un guerrero. Mi mundo real era un lugar que ellos nunca podrían imaginar. Era una instalación de información sensible y compartimentada, una esquife enterrada en las entrañas de Fort Meade. El aire allí dentro siempre estaba frío, mantenido a una constante de 20 grados para proteger los servidores que zumbaban con un poder silencioso e inmenso. No había ventanas. La única luz provenía del brillo de una docena de monitores. El único sonido era ese zumbido bajo constante y el clic de mi teclado. Este era mi verdadero hogar, mi verdadera arena de pruebas. Una noche ese zumbido constante se rompió por una penetrante alarma digital. Un estruendoso claxon que señalaba una brecha en las redes de más alto nivel. Mi corazón no entró en pánico. Encontró su ritmo. Este era mi elemento. Mi voz estaba calmada, cortando la repentina tensión en la sala. Están utilizando un gusano polimórfico para eludir el EDR, anuncié, mis ojos ya siguiendo la intrusión a través de un mapa global. Tenemos una brecha en la red JC. Esto no se trataba de tickets de ti. Era un ataque sofisticado y activo de una célula de hackers de élite de un estado hostil, y yo era la analista principal de la misión de contrainteligencia diseñada para detenerlos. Operación Nightingale. Mis órdenes eran precisas, sin vacilaciones. Aísla la subred Centencom. Necesito una captura completa de paquetes ahora. Mi oficial al mando, la capitana Eva Rostova, una mujer que veía la guerra como una gran partida de ajedrez y valoraba el intelecto por encima de la fuerza bruta, estaba detrás de mí. No se cernía ni dudaba. Solo observaba. Su presencia, una silenciosa afirmación de confianza absoluta. Esa confianza era la antítesis de las dudas de mi familia. Mientras mis dedos volaban por el teclado, ejecutando una contramedida que había diseñado semanas antes, me sentí más vista en esa sala oscura y fría de lo que nunca me había sentido en la cálida luz de la sala de estar de mi familia. Con una orden final, el código hostil fue neutralizado. El ataque había terminado. Acababa de evitar el robo de datos de despliegue activo de tropas, protegiendo a los soldados en el campo de una emboscada catastrófica. Mi trabajo de escritorio acababa de salvar vidas. El general Richard Blackwell reflejaba perfectamente esta desconexión entre la persona que May era y la persona que era. Era la encarnación institucional de los prejuicios de mi padre. Lo había visto en una conferencia de prensa en C-SPAN, de pie en un podio, rebosante del desdén de la vieja guardia por el ejército moderno. Estaba presionando al Congreso para desviar fondos del comando cibernético, su voz retumbando con convicción raíces. Habló de la necesidad de más boots on the ground, descartando el dominio digital como un campo de batalla sin sangre y sin honor. Sus palabras eran solo una versión más pulida de las bromas de mi tío y las palmadas despectivas de mi padre. Al escucharlo sentí un frío familiar. Él y mi padre hablaban idiomas diferentes. Uno de política y presupuestos, el otro de decepción paternal, pero el mensaje central era idéntico. Mi mundo era inferior. Mis habilidades no eran válidas. Y la creencia del general no era solo una opinión. Era una amenaza tangible. Su campaña para socavar el comando cibernético ponía en riesgo misiones como Nightingale. No solo estaba ignorando mi mundo. Estaba intentando activamente quemarlo para demostrar que no valía nada. Era la desaprobación de toda la vida de mi familia, a la que se le había dado un uniforme, 2 estrellas y el poder de convertir su ignorancia en política. Mi familia y el general veían lo mismo. Una mujer silenciosa con un uniforme limpio. No podían comprender que mi campo de batalla era silencioso. Mis victorias eran clasificadas y mi arma era el conocimiento. Era un idioma que se negaban a aprender, así que tendría que obligarlos a leer el informe final.
Durante semanas, la existencia del general fue solo un zumbido de fondo de desaprobación institucional. Una versión más fuerte y poderosa de la condescendencia que conocía toda mi vida. Pero al escuchar los susurros de su ayudante, al sentir la forma casual en que mi propia familia me había pintado como una fraude, todo se coalesció en un único y frío punto de claridad. Esto ya no era una ofensa personal. El desdén público del general Blackwell y sus cabildeos privados eran una amenaza directa y activa para la misión de mi unidad. Estaba intentando desmantelar el mismo escudo que yo estaba encargada de mantener. Su prejuicio estaba a punto de tener consecuencias mucho más allá de mis propios sentimientos heridos. Una ira tranquila y calculada se asentó en mi estómago. No era la ira caliente y desordenada de una discusión a gritos. Era la furia fría y enfocada de un analista que finalmente ha identificado la raíz de un problema sistémico. Decidí entonces que no buscaría venganza. Esa era una variable emocional impredecible. Buscaría una corrección procesal. Utilizaría el mismo sistema de reglas, de orden, de precedencia y honor que él veneraba tanto, y lo usaría en su contra. Él creía en el poder del uniforme y sus tradiciones. Así que usaría la tradición como mi arma. La oportunidad llegó en un correo electrónico masivo, el anuncio de la cena anual del regimiento. El general Blackwell sería el invitado de honor. Era perfecto. Pasé esa noche no rumiando en la ira, sino investigando, mi pantalla brillando en la oscuridad mientras me desplazaba meticulosamente por las regulaciones del ejército. Lo encontré en AR 68A22, la sección sobre presentaciones de premios. El protocolo era claro. Entré en la oficina de mi comandante la mañana siguiente con un plan. No dije insultos ni sentimientos. Expuse los hechos. Mi voz, firme. El general Blackwell está socavando nuestra seguridad operativa con su maniobra política. Es necesario un reconocimiento público oficial del éxito de Nightingale para proteger nuestros activos. Estaba hablando con la capitana Eva Rostova, una oficial de inteligencia sumamente perspicaz que había visto demasiadas buenas misiones saboteadas por egos políticos. No necesitaba que le explicaran el subtexto. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras procesaba las implicaciones estratégicas, viendo el tablero de ajedrez exactamente como yo. Una lenta sonrisa de complicidad tocó sus labios. No puede disputar una felicitación formal, dijo su voz un bajo murmullo de conspiración, especialmente una que él mismo tiene que presentar. Ella entendió inmediatamente. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de restablecer la verdad en una forma de la que él no pudiera escapar. La capitana Rostova manejó la ejecución con precisión burocrática. Presentó el informe completo posterior a la acción de la operación Nightingale junto con una solicitud de citación de unidad a través de los canales adecuados e inatacables. La solicitud era una obra maestra de la documentación militar, perfectamente formateada y justificada, citando las regulaciones exactas que la hacían no solo apropiada sino necesaria. Solicitó específicamente que la felicitación se agregara a la agenda de la cena del regimiento, citando la presencia del general como una oportunidad adecuada para honrar el trabajo que se había realizado bajo su mando más amplio. Fue un jaque mate procesal perfecto. No había razón legítima para negarlo. La felicitación fue aprobada, un único punto en una agenda llena de pompa y tradición. El general Blackwell la habría visto, la habría descartado como un pequeño premio cibernético y habría preparado su discurso. No tenía idea de que estaba a punto de presentar la medalla por la misma operación que demostraría que estaba obsoleto. El comedor del regimiento era una catedral de tradición militar. Generaciones de historia parecían impregnar las paredes oscuras revestidas de madera, mirando desde severos retratos al óleo. El aire estaba cargado con el aroma de lino almidonado y cuero viejo, acentuado por el suave tintineo de la plata sobre la porcelana. Oficiales con impecables uniformes azules, sus pechos relucientes con medallas que contaban historias de servicio y sacrificio, llenaban la sala con un murmullo bajo y confiado. En mi mesa se sentaba mi familia, luciendo completamente fuera de su elemento. Mi tío Mark intentaba parecer que pertenecía, inflando el pecho, pero sus ojos estaban abiertos con el asombro de un turista. Estaban impresionados por el espectáculo, por la superficie de todo, pero estaban ciegos a las complejas corrientes de rango, protocolo y poder que fluían por debajo. En la mesa principal, el general Blackwell reinaba.
Estaba en su elemento, un león en su guarida, disfrutando del resplandor diferencial de sus acólitos. Reía, un sonido fuerte y retumbante que acaparaba la atención de todos los cercanos. Para ellos, él era la encarnación del etos guerrero, una leyenda viviente. Para mí, era una reliquia, un hombre tan enamorado de las guerras del pasado que no podía ver la que se estaba librando justo delante de él. Era el jefe final de cada comentario despectivo, cada sonrisa condescendiente que había soportado. Y estaba a punto de dar su discurso principal. Subió al escenario entre aplausos atronadores, su presencia llenando la sala. Comenzó con las predecibles frases hechas, su voz un rugido gutural mientras hablaba de honor, coraje y sacrificio. Contó viejas historias de tenacidad y gloria, del valor de los verdaderos guerreros. Luego su tono cambió. Una mueca se deslizó en su voz mientras comenzaba a arremeter contra el cambiante rostro de la guerra, haciendo veladas pullas a aquellos que luchaban desde detrás de una pantalla. Sentí los ojos de su ayudante sobre mí desde el otro lado de la sala y supe con una fría certeza que esto era para mí. Su mirada recorrió a la multitud y luego, como un depredador fijándose en su presa, se posó en mí. La sala pareció encogerse, el aire se volvió ralo. Tenemos miembros del servicio que nunca han visto el sol, comenzó su voz rezumando desprecio, que creen que el coraje es encontrar un error en una línea de código. Hizo una pausa, dejando que el insulto flotara en el aire, asegurándose de que todos supieran exactamente de quién estaba hablando. Sentí a mi familia moverse incómodamente a mi lado. Y luego llegó el golpe final y brutal. Francamente escupió, sus ojos clavados en los míos, esa clase de escoria no pertenece a este uniforme. Un silencio de shock y muerte cayó sobre el salón. Era algo visceral. Un vacío completo de sonido. En ese momento un destello blanco y ardiente de furia me invadió. Tan intenso que casi me mareó. Pero tan rápido como llegó, fue encapsulado en hielo. Años de disciplina, de aprender a controlar mi expresión emocional, tomaron el control. No parpadeé. No aparté la mirada. Simplemente mantuve su mirada, mi expresión una máscara perfecta de neutralidad militar. Mi corazón latía contra mis costillas. Pero en la superficie, era una estatua. Antes de que la tensión pudiera romperse, el maestro de ceremonias, un coronel de aspecto nervioso, se apresuró al atril, desesperado por recuperar la agenda. Y ahora anunció su voz ligeramente tensa, la presentación de las felicitaciones de unidad. La capitana Rostova se levantó y caminó hacia el escenario. Sus pasos eran deliberados, su postura irradiaba una autoridad tranquila e inquebrantable que hacía que la fanfarronería del general pareciera barata y hueca. Llegó al atril y ajustó el micrófono, la sala aún conteniendo la respiración. Comenzó a leer la citación formal, su voz clara y fuerte resonando con peso oficial. Por servicio extraordinario y meritorio en la ejecución de la operación, hizo una pausa. Fue un momento magistral y calculado de tensión dramática. Levantó los ojos de la página y miró directamente al general Blackwell, que todavía estaba de pie cerca del escenario, disfrutando del resplandor posterior de su violento ataque. Nightingale. El nombre en clave detonó en la sala silenciosa. No era un nombre conocido por la mayoría, pero vi que registraba instantáneamente en los rostros de algunos coroneles de inteligencia de alto rango dispersos por la audiencia. Se tensaron visiblemente, sus ojos se abrieron con comprensión. Nightingale no era solo otra misión. Era una operación legendaria, profundamente compartimentada, de contrainteligencia de la que se había susurrado en los escalones más altos durante meses. Fue la operación que había identificado con éxito a un topo de alto nivel dentro del Departamento de Defensa, un topo cuyas filtraciones de inteligencia habían resultado directamente en la muerte de todo un equipo de operaciones especiales de las Fuerzas Especiales. El rostro del general Blackwell se convirtió en una máscara de puro horror inalterado. El color se drenó de sus mejillas, dejando una palidez cerosa y gris. Su sonrisa arrogante se disolvió en una boca abierta de incredulidad. Él entendió. Sabía exactamente lo que vendría después. La citación continuó, la voz de la capitana Rostova inquebrantable mientras detallaba cómo el trabajo del analista principal no solo había detenido la devastadora filtración, sino que también, en un brillante acto de análisis predictivo, había salvado a otro equipo de fuerzas especiales de caer en una emboscada catastrófica.
Un equipo que caía bajo el propio mando operativo del general Blackwell. La voz del presentador retumbó entonces por los altavoces, haciéndolo oficial para que toda la sala lo escuchara. Por su papel fundamental como analista principal, se otorga la medalla de mención del ejército a la teniente Anna Sarma. Todos los ojos en la sala se desviaron de Mia Blackwell. El aire chisporroteaba con una nueva y deliciosa tensión. El protocolo era absoluto. Como oficial de mayor rango e invitado de honor, estaba obligado a presentar el premio. No había escapatoria. Se quedó congelado por un momento su imperio público de arrogancia desmoronándose en polvo a su alrededor. Luego, con las piernas visiblemente temblorosas, comenzó su paseo de la vergüenza. Cada paso parecía requerir un esfuerzo monumental. Se vio obligado a acercarse al escenario para tomar la medalla del presentador y enfrentarse a la mujer que acababa de etiquetar públicamente como escoria. Su mano temblaba mientras tomaba el metal, sus ojos se negaban a encontrarse con los míos. Tropezó con el broche, sus dedos torpes, su respiración irregular. Mientras finalmente me prendía la medalla al uniforme, miré más allá de él, hacia mi familia. La mandíbula de mi tío estaba abierta en un asombro atónito. Y mi padre simplemente parecía completamente, totalmente y devastadoramente perdido. Había construido toda su identidad sobre el valor de los hombres a los que mandaba. En ese momento, delante de todos, se vio obligado a honrar a la mujer cuyo sucio trabajo los había salvado. La cena no terminó tanto como se disolvió. En el momento en que el general Blackwell se vio obligado a prenderme esa medalla al uniforme, la fachada cuidadosamente construida de la noche se hizo añicos. La charla educada murió, reemplazada por un silencio espeso e incómodo. Ya no había aplausos, ni brindis de celebración. El propio general Blackwell pareció encogerse, la fanfarronería arrogante drenándose de él, dejando tras de sí a un hombre viejo, frágil y derrotado. Su ayudante apareció a su lado y en silencio, sin decir una palabra, lo escoltó fuera de la sala. No fue una salida dramática. Fue el final silencioso e ignominioso de una larga y prolífica carrera, un borrado en lugar de un final. Su imperio se había desmoronado, y ni siquiera hizo ruido. Mientras me daba la vuelta para regresar a mi mesa, sucedió algo que nunca antes había experimentado. La multitud de oficiales, estos hombres de rango y prestigio, se apartaron para dejarme pasar. Abrieron un camino, sus ojos llenos de un nuevo y profundo respeto. Coroneles de alto rango, hombres que no me habrían mirado ni una hora antes, me dedicaron silenciosos y cómplices asentimientos de reconocimiento. No solo había ganado una discusión. Había sido aceptada. Había demostrado mi valía en el único idioma que importaba en esa sala. El idioma de la competencia y el éxito de la misión. Cuando finalmente llegué a mi familia, estaban pálidos y silenciosos. Mi tío, el hombre de las 1000 historias de guerra, ni siquiera podía mirarme. Mi padre simplemente miraba fijamente, su expresión completamente vacía. No hablaron. No se acercaron. Simplemente me miraron como si fuera una completa extraña. Y me di cuenta con una triste finalidad que tenían razón. 3 meses después me senté a la cabecera de una mesa de caoba pulida en una sala de informe segura. La vista era diferente desde aquí. El equilibrio de poder había cambiado fundamentalmente. Nos enteramos de que la oficina del inspector general había lanzado una investigación completa sobre el mando de Blackwell en los días posteriores a la cena. Sus comentarios muy públicos, combinados con la ahora revelada importancia estratégica de la operación Nightingale, pintaron un cuadro condenatorio. Lo que una vez fue descartado como las toscas opiniones de un viejo soldado, ahora se veía por lo que era, conducta perjudicial para el orden y la disciplina. Su implacable campaña para desfinanciar y sabotear el comando cibernético ya no era un debate político. Era un peligrosamente motivado políticamente de activos críticos para la misión. Las consecuencias fueron rápidas y severas, entregadas en el lenguaje frío y preciso de un informe militar formal. El general Blackwell fue censurado formalmente. Su ascenso pendiente fue revocado y fue forzado a una jubilación temprana y sin gracia. Su nombre, una vez un símbolo de honor, era ahora una historia de advertencia susurrada en los pasillos del Pentágono. Una lección sobre lo que sucede cuando el ego eclipsa el deber. Su legado no fue el de un gran guerrero. Fue el de un tonto tan obsesionado con las guerras del pasado que estaba ciego a las batallas que definirían el futuro.
Con Blackwell fuera, mi propia realidad se transformó. Fui ascendida a capitana, y ya no era solo la analista principal. Recibí el mando de mi propia unidad, la recién formada célula de análisis y respuesta. Mi nuevo oficial al mando era un general con visión de futuro, un hombre que veía el dominio digital no como una abstracción sin sangre y sin honor, sino como el principal campo de batalla del siglo XXI. En las sesiones informativas de alto nivel, me presentaba con una frase simple y poderosa que significaba más para mí que cualquier medalla. Esta es la capitana Sarma, diría. Ella es la arquitecta de Nightingale. No había condescendencia en su voz, solo respeto. Mis colegas, mi equipo, se convirtieron en mi verdadera familia. Éramos una unidad forjada no por la sangre o la obligación, sino por una competencia silenciosa compartida y un entendimiento mutuo de los riesgos. El suave zumbido de los servidores en nuestro nuevo centro de mando era un sonido más reconfortante que cualquier reunión familiar forzada que hubiera sido jamás. Una tarde un correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada. La línea del asunto estaba en blanco. El remitente era mi padre. El mensaje dentro era corto, solo unas pocas palabras forzadas que parecían haber sido escritas y reescritas una docena de veces. Leí una versión sin clasificar del informe. Decía, necesitamos hablar. Miré las palabras en la pantalla y esperé a que surgieran los viejos sentimientos. La ira, el dolor, la desesperada necesidad de su aprobación, pero no había nada. Solo había una distancia tranquila y serena. Me di cuenta en ese momento de que mi paz ya no estaba ligada a su reconocimiento. Mi valía había sido validada en las salas silenciosas y serias donde realmente importaba. Su opinión era solo información, información irrelevante. Escribí una sola palabra en respuesta. No. Le di a enviar, archivé el mensaje sin pensarlo 2 veces, y volví al mapa holográfico de amenazas que brillaba en la pantalla principal. Mi trabajo, mi verdadero legado, me estaba esperando. El general Blackwell creía que el honor se forjaba en fuego y acero. Yo demostré que se podía codificar en unos y ceros.